Buenas tardes. El objetivo de esta conferencia es situarnos en un marco de desarrollo de la competencia digital, pero a nivel organizativo. Me explico. El objetivo, igual que un objetivo en la clase de inglés, es que el alumno alcance determinados niveles en inglés o en francés o en el aprendizaje de cualquier lengua. El objetivo en la era digital, el objetivo debería ser análogo y portable en un contexto tan importante de alfabetización digital, debería ser equivalente, ¿vale? Partiendo de esa premisa y que los profesores tenemos que desarrollar, además de todas las múltiples competencias y transmitir el conocimiento de cada una de las áreas, materias, deberíamos desarrollar de manera transversal la competencia digital del alumnado, ¿vale? Esa es la premisa de origen. Pero claro, ¿qué ocurre? Que tras muchos años ya de bagaje, de recorrido en España, en el contexto iberoamericano, en el contexto europeo, en el contexto americano, nos damos cuenta de que hacer la guerra por nuestra cuenta, entre comillas, es decir, cada profe trabaja a pie de aula en su aula, realmente no tiene el impacto que desearon. Entonces, conviene organizar la institución educativa de tal manera que todo el proceso de alfabetización digital del alumnado sea coherente y siga unas líneas. ¿Bien? Bueno, en ese contexto, realmente lo que necesitamos, ¿veis? ¿Veis esa imagen? Y veis esta otra, ¿verdad? Esta otra es preciosa, es un paraíso y demás. Pero claro, nosotros, ¿qué modelos queremos? O sea, por un momento, ¿qué modelos queremos? ¿Qué modelo cree usted? ¿El primero o el segundo? La isla es muy atractiva, efectivamente. Ese es el bombón, es el reclamo. Es decir, claro, yo estoy en la isla, yo estoy tranquilito, claro, pero yo en la isla hago lo que me da realmente la gana y puedo ir todo lo rápido que yo quiera. Es decir, yo cojo a mis alumnos, yo les enseño a hacer presentaciones, yo les enseño a hacer tal cosa, yo les enseño a hacer tal, cual. Hago con ellos lo que me da la gana. Pero claro, realmente lo que tengo que ver es que, y si cuando yo deje a mis alumnos, el que los recoja, ¿qué hará con ellos, no? Entonces tiene sentido armonizar, digamos, esa situación. Entonces, en esa línea es en la que necesitamos realmente escuelas conectadas. Y Escuelas Conectadas es un proyecto que es un proyecto español, concretamente andaluz, que lo que hace es dotar de banda ancha a todas las instituciones educativas de Andalucía. Dotar de fibra, de conectividad. Bien, es un proyecto importante y que nos hace que realmente ya no seamos islas porque tengamos que tener conectividad propia. Bien, entonces lo que buscamos es escuelas conectadas con ayuda de tecnología, ¿verdad? Pero es que eso que está ahí, eso es tecnología también. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? ¿No? Estamos de acuerdo, eso es tecnología. Y además fue una tecnología eso es tecnología. En un instante T menos algo, pero es tecnología. Y además fue súper potente y era la única tecnología que había. Claro. Entonces, fue una tecnología súper potente. Bueno, súper potente no, hasta tal punto que si vemos esa imagen es de una tienda. Es una tienda ubicada en el centro de Sevilla, vamos a ver, concretamente en la Plaza del Salvador, a la altura, en todo el centro de Sevilla, y la potencia de la tienda nos da idea porque realmente la programación computadora viene de máquinas que son capaces de sumar y calcular. La computación venía de ahí, computar significaba sumar y calcular. Entonces, fijaros que había tiendas especializadas, realmente había una profesión asociada a ella. ¿Qué ocurre? Que la persona de la tienda no se renovó. Las máquinas de escribir murieron, esa tecnología finalizó, esa persona no se adaptó al nuevo contexto y acabó cerrando el negocio y el pescado se lo comió. Ahí hay una tienda de conservas actualmente.
Fijaros que el fin de la tecnología implica automáticamente el fin de la profesión. ¿Por qué decimos esto? Decimos esto porque en muchos contextos formativos resulta de que no le damos importancia a la metodología, no le damos importancia a los fundamentos de por qué hacemos aquello y nos quedamos únicamente en el aprendizaje instrumental. Es decir, yo en vez de favorecer una metodología comunicativa, me da igual qué tipo de herramientas utilice el alumno, lo que utilizo es hacer presentaciones con, llámese PowerPoint, hacer presentaciones con Prezi. Entonces, realmente no estamos viendo el fondo de la actividad, no estamos viendo el sustento pedagógico, la potencia didáctica de la actividad. Lo que estamos haciendo es aprender en una actividad formativa cómo funciona una determinada herramienta, pero no estamos avanzando realmente. ¿Damos cuenta, no? Eso es igual que cuando aprendemos algo de que es de memoria y no hay aprendizaje significativo, al final eso no cala. Que dice, ¿por qué los críos no saben, confunden máximo como un divisor y mínimo como un múltiplo cuando tienen 14 años? Pues porque realmente no han entendido lo que significa uno y lo que significa el otro. ¿Bien? Bien. Lo que está claro es que tenemos que seguir evolucionando. ¿Por qué? Porque estamos sometidos a un contexto de cambio permanente. Nada tiene asegurada su permanencia. Si veis, por ejemplo, ahí hay un pequeño vídeo donde se ve, ahí hay bolsas de agua comestibles. Con lo cual, bolsas de agua comestibles que son biodegradables. Es decir, con lo cual ya ni beberemos agua, comeremos agua. ¿Vale? Son bolsas de agua que no necesita plástico, no necesita contaminar océanos. Es un proyecto que hay en Reino Unido y que ya se está vendiendo. Con lo cual nos ahorra un montón de contaminación. Bueno, aquí es donde realmente tenemos que repensar el concepto de alfabetización. ¿Por qué? Porque realmente un analfabeto del siglo XXI ya no es un analfabeto que no sabe leer. Es decir, antes identificamos a una persona que no estaba alfabetizada porque difícilmente leía algo y lo comprendía. Hoy en día, por ejemplo, en un país medio como España, hay un contexto de digitalización de las administraciones públicas, de tal manera que un ciudadano, muchas veces cuando se dirige a la administración, tiene que rellenar un documento electrónico. Y si tiene que rellenar un documento electrónico y el ciudadano no maneja bien la tecnología, ese ciudadano está aislado de la sociedad. Es un analfabeto funcional. ¿De acuerdo? Con lo cual, ya la alfabetización no va a niveles de lectura, no va a niveles de escritura, sino va a niveles de manejo tecnológico para resolver situaciones problemáticas. Bien, veamos, por ejemplo, y veamos cómo vamos avanzando en la alfabetización y lo vais a ver. Mirad, son datos de España del uso del equipamiento y del uso de la tecnología por parte de la ciudadanía. Los hogares con conexión a Internet llegan al 81%, personas que han usado Internet en los últimos 3 meses el 80%, personas que han comprado por Internet alcanza cotas ya en los últimos 3 meses del 35%. Bien, pero claro, y nuestros clientes, espérate, ¿no va? Espérate, ahí. Pero nosotros nos tenemos que orientar a nuestros alumnos. Nuestros alumnos, ¿qué relación tiene con la tecnología? Bueno, pues en el contexto español resulta de que el 95% de los alumnos, y fijaros este dato que está aquí, que es escalofriante, población de 10 a 15 años, el 70% tiene dispositivo electrónico. Bien, entre 10 y 15 años. Alumnos con dispositivo electrónico. Bien, y nosotros en la escuela mientras, ¿qué hacemos? Hacemos lo mismo. Bien, y si le damos la calculadora, parece que tenemos miedo a la calculadora. Y si le damos tal cosa, tenemos miedo a tal. ¿Y por qué? Porque el desconocimiento provoca pánico, simplemente. Pues mirad, eso es una clase de andaluza, de tercero de ESO, haciendo estadística por ordenador. Bien, con un programa, ¿lo veis? Aquí hay líneas de código, ya no es programación por bloques, ya no es Scratch, es un paso más. Son líneas de código para resolver situaciones problemáticas de estadística. Una herramienta, software libre, puesta a disposición de la comunidad educativa andaluza, muy potente, descargable mediante pendrive,
desconectada, no necesita conexión a Internet, muy pocos recursos. Mira, estos ordenadores, esta dotación, estos ordenadores son de un proyecto anterior que hubo en la Escuela Andaluza que se llamaba Escuela TIC 2.0. Estos ordenadores son de 2011, 2010-2011. Tienen 8 años. Y con un programa, con un software informático que está basado en Octave, que no consume prácticamente recursos, que es software libre, es capaz de funcionar perfectamente, sin quedarse colgado, sin absolutamente nada, con unos recursos mínimos, es decir, con una ceibalita en el contexto uruguayo, con un Chromebook, con cualquier tipo de ordenador de esto funcionaría. Entonces nosotros, yo lo tengo claro, no podemos dejar de pasar el tren. O evolucionamos, integramos las TIC, o ¿qué ocurre? Que claro, eso que está ahí parecen tabletas, ¿verdad? Pero son pizarrines. Entonces, básicamente lo que hacemos en las tabletas, estamos reproduciendo el modelo anterior. Muchas veces le ponemos una encuesta, el niño le da el botón o tal, o garabatea, pero al fin y al cabo no hay transformación didáctica ninguna. Es decir, estamos simplemente reemplazando un objeto que costaba nada con un objeto que vale 400 euros. Porque claro, es lo que decimos, pizarras digitales. Bueno, pizarra digital, este proyector vale 100 euros y con este proyector hacemos lo mismo que con una pizarra digital con la que no le sacamos partido didáctico. Bien, pues ¿para qué cambiar? Pues tenemos que cambiar sí o sí. ¿Por qué? Porque como decía Antonio de la Jera, se puede sostener una sociedad dominada por ciencia y tecnología de tal manera que sus ciudadanos desconozcan tanto esa ciencia y esa tecnología. Eso está condenado al fracaso seguro. Y claro, y si nosotros potenciamos una escuela equitativa, potenciamos una escuela inclusiva, potenciamos una escuela con igualdad de oportunidades, ¿y qué pasa? Que si no rompemos esta brecha desde la escuela, la brecha que existe en la sociedad finalmente lo que se hará que es cada vez más gorda, la fragmentación del modelo de sociedad será cada vez mayor. Bueno, es como cuando decimos, bueno, ¿y la tecnología? ¿Y por qué? ¿Y por qué hay que usar la tecnología en clase? ¿Y por qué? Bueno, yo creo que ese debate está más que superado. Bien, ¿por qué? Porque al fin y al cabo lo que decimos es, pues usamos el símil y decimos que tenemos que utilizar la tecnología como arma de alfabetización masiva, es que no nos queda otra cosa. Y claro, cuando utilizamos recursos educativos abiertos, cuando utilizamos herramientas software libre, cuando utilizamos cosas por las que no hay que pagar, lo que estamos potenciando es la igualdad de oportunidad. Efectivamente, tirar de la tecnología. Bien. Bueno, vamos a enmarcar y por qué, pero eso no es porque lo diga yo. O sea, vamos a ver realmente dónde se enmarca la potencia de la tecnología, porque claro, una cosa es que te diga un profe que hay que usar la tecnología y otra cosa es que te lo digan organismos internacionales tipo UNESCO, tipo Comisión Europea, tipo Gobierno de España, tipo Junta de Andalucía, etcétera, en cascada. Entonces, ¿quiénes son los señores que definen que la tecnología ha de entrar en la escuela? Muy sencillo. Por ejemplo, la Declaración de Incheon para 2030 en el marco de acción, pues que nada menos que está formado por el Banco Mundial, la UNESCO, la ONU, UNICEF, ACNUR, etcétera, etcétera, dice que para las oportunidades de aprendizaje y calidad de la educación han de pasar por las TIC, sí o sí. Es preciso aprovechar la potencia de la tecnología y la comunicación. Es decir, no hay otra. Es decir, la única manera de llegar a todos los segmentos es utilizando la tecnología mediante recursos educativos abiertos que no requieran conectividad. Es que no hay otra. Son herramientas, software libre y recursos educativos abiertos. Bien, ¿qué dice el Parlamento Europeo? Claro, porque nosotros cuando vemos en la escuela competencia digital, y competencia digital, y competencia digital, ¿y quién ha dicho eso? Y eso venía, no. Eso es una recomendación del Consejo de Europa desde el año 2006, concretamente el 18 de diciembre. ¿Qué pasó en España? En España lo que ocurrió fue lo siguiente. El 29 de diciembre de 2006 salió un Real Decreto de Enseñanzas Mínimas, donde metía las competencias básicas en un anexo. O sea, las competencias básicas venía en un anexo de un Real Decreto, no venía en la propia ley. O sea, la ley tiraba de currículo, pero donde venía definido era en un anexo. ¿Y por qué venía definido ahí? Pues porque realmente no hubo tiempo para más, porque esto es un acuerdo de 18 de diciembre, la ley sale el 29 de diciembre y no hay tiempo de reformularlo. Entonces, nosotros en España
Ahí en España, en el 2006, mediante la LOE, entra la competencia digital. Pero claro, el cambio de competencia básica a competencia clave no es un cambio de política educativa, como podemos pensar. Lo decimos, claro, es que en España en un momento se le llamó competencias básicas y en otro momento se le llamó competencias clave, pero la Unión Europea nunca le llamó competencias básicas. La Unión Europea, desde su propia definición, la define como competencias clave. Y además no la define como 7, la define como 8 y hace una desmembración que me parece fundamental aquí. Es la comunicación en lengua materna y comunicación en lenguas extranjeras, porque el nivel y la facilidad y la adquisición no tienen nada que ver. Y soy de mates. No, es que no tienen nada que ver. Y se evalúan por separado. Y sin embargo, aquí en España, en primera instancia, no nos atrevimos a desmenuzar y desmenuzamos estas dos manteniendo el estatus de competencia matemática por un lado y competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico por otro, cuando realmente la Unión Europea nos dice que hay que ir al ámbito STEM, nos lo está diciendo desde el año 2006. Nos están diciendo, entiéndanse profesores de ciencias experimentales, entiéndanse profesores de tecnología y entiéndanse profesores de matemáticas en armonía para una única asignatura. Bien, para evaluar ese tipo de competencias. Es decir, cuando ahora desde los centros del profesorado de tal se nos está diciendo, no, hay que fortalecer STEM, no, hay que fortalecer STEM, hay que fortalecer... El fortalecimiento de STEM es una reivindicación del Consejo de Europa desde el año 2006, con lo cual llevamos 13 años tarde. ¿Bien? Bien, pues, ¿y qué es lo que vuelve a decir cuando definen el documento de competencia? Ese documento no es muy farragoso, es muy sencillito de leer y dice que la competencia en las capacidades básicas fundamentales de la lengua, lectura y escritura, cálculo y TIC, es decir, está diciendo lengua, matemáticas y tecnología hasta en la sopa. Es lo que está diciendo, es decir, si queremos fortalecer a un ciudadano, ¿y por qué? Porque todas ellas, aprender a aprender. ¿Bien? ¿De acuerdo? Bien, por tanto, desde ese momento, en el contexto en el que vivimos, nosotros vivimos acogidos a un marco legislativo y ese marco legislativo europeo nos está diciendo que desde este momento no es posible entender la escuela sin tecnología. Eso de entrada. Bien, pero claro, como no tenemos ya bastantes cosas en la escuela, ahora tenemos que fortalecer la competencia digital docente y la competencia digital estudiantil. ¿Y por qué decimos la competencia digital estudiantil? Pues ¿por qué? Pues muy sencillo, es muy sencillo. Porque claro, si tú vas a una escuela de cocina donde el cocinero, donde el chef no sepa cocinar, difícilmente tú serás capaces de hacer recetas en condiciones. Es muy fácil. Es decir, si el docente no tiene competencia digital, el alumno no va a adquirir esa competencia digital por arte de magia. Hay otra. Es decir, muchas veces, claro, el marco legislativo nos dice que desarrolle la competencia digital del alumnado, claro, pero se dan muchas situaciones en las que los docentes están evaluando competencia digital del alumnado sin tener ese nivel de competencia digital. Y eso es un problema. Es un problema que realmente hay que reconocer. Entonces, en ese reconocimiento es realmente, porque de la competencia digital te dice lo que es, en ese, claro, porque la ley te dice, vale, ¿la competencia digital qué es? Pues la competencia digital se distingue en 3 partes, saber, saber hacer y saber ser, ¿no? En la primera parte tenemos que aprovechar los riesgos, tenemos que tener cuidado con los riesgos de Internet, tenemos que saber buscar cierta información, tal. Después llega un momento en que tenemos que saber elaborar contenido, saber elaborar presentaciones o saber elaborar algo. Y finalmente ya no solo eso, sino que ya soy capaz de ayudar al otro a resolver problemas con ayuda de la tecnología en distintas situaciones. Pero claro, ahora decimos, sí, si yo tengo que hacer esto con los alumnos que adquieran esto, y con los profes, ¿qué? ¿A los profes qué le pedimos? ¿Cómo se hace? ¿Lo dejamos a voluntad de los profesores? ¿Cada uno enseña lo que le parece? No debiera. Y entonces, ¿qué ocurre? Pues lo que ocurre es que a partir de ahí surgen marcos de competencia digital docente. ¿Qué son esos marcos? Pues esos marcos son un espejo donde mirarnos para ver en qué situación estamos. Es decir, simplemente un marco es para enmarcar, es decir, para ver dónde estoy, dónde me posiciono y dónde podría mejorar y en qué aspectos tengo fuertes y qué debilidades tengo,
¿vale? Porque es la única manera. Bueno, pues de los primeros marcos con los que está evolucionado es el marco de competencias TIC de la UNESCO, que viene desde el año 11, ¿vale? Es la primera vez que a nivel global, digamos, se define un marco de competencia digital, ¿vale? Y entre ellos, claro, yo siempre digo lo mismo, un profe no es bueno en competencia digital por las maravillas que pueda hacer a la hora de elaborar una presentación, a la hora de elaborar una infografía. Un profesor es bueno en competencia digital si es capaz de conseguir que sus alumnos fabriquen productos lo mejor posible para resolver problemas de cualquier índole, no solo problemas matemáticos, apoyados por tecnología. Es decir, ahí es donde un docente es competente, es decir, cuando realmente llega a mostrar su potencial al alumnado, proponer situaciones de aprendizaje mediadas por tecnología donde los alumnos la resuelvan, ¿vale? Entonces, por eso la UNESCO dice, entendiendo las TIC en educación, currículo y evaluación, desde la pedagogía, desde la organización y administración del centro y desde el desarrollo profesional docente. Es decir, una persona crece en su ámbito igual que cualquier otro ámbito y el docente tiene que seguir creciendo por aquí. Bien, claro, y es en ese escenario cuando, en este contexto de marcos, cuando la Unión Europea dice, oye, la Unión Europea dice, yo quiero que mis ciudadanos tengan este nivel de competencia digital, y lo define. Y define el marco DICOM, competencia digital para la ciudadanía. Es un modelo que viene desde años, el primero fue publicado en el año 13, bien, hasta el estado actual, ahora estamos en el 2.1, y entonces, ¿qué es lo que se le ocurre al legislador educativo? Pues lo que se le ocurre es decir, vamos a ver, si yo tengo un marco referenciado por la Unión Europea para sus ciudadanos, tiene sentido, digamos, extrapolar ese marco a la competencia digital docente. Es decir, yo le voy a pedir a los docentes cosas que le estoy pidiendo al ciudadano de a pie, pero contextualizado a la educación. ¿Vemos, no?, cómo aterriza. Bien, y ahí es donde el Instituto Nacional de Tecnologías Educativas del Gobierno de España, del Ministerio de Educación, conjuntamente con el JRC, que es el organismo de la Unión Europea encargado de esto, que está en Sevilla, es donde realmente define el marco de competencia digital docente para un docente español. Y ese marco, la primera vez se publicó en enero del 17, la primera vez con Fortaleza, después salió un modelo en octubre de 2017 y está publicado. Ese marco lo que hace es, lo que he comentado al principio, lo que define es decir, bueno, si tenemos un marco común europeo de referencia de las lenguas, llevémoslo a esa categorización. Entonces te define A1, A2, B1, B2, C1 y C2, por analogía con el modelo. Es decir, son marcos que lo que hacen es buscar, imitar modelos en lo que funciona. Y claro, ¿y qué define? Define 5 áreas. Define la información y alfabetización informacional, es decir, que yo sea capaz de buscar algo, bien, la capacidad de comunicar y colaborar, es lo que decíamos, si yo estoy en una isla no comunico y colaboro con nadie, yo puedo ser, lo que decía antes de un informático, yo puedo ser el mejor informático del mundo mundial, pero si yo no bebo de otras fuentes que están evolucionando y al mismo tiempo yo no comparto lo que tengo, yo no sabré posicionarme nunca ni podré relacionarme con el exterior. Por tanto, esta competencia, la competencia digital, tiene una parte importante de componente social, de habilidades sociales. Claro, porque una persona no podrá ser competente digitalmente si eso no lo tiene. Ese aspecto o lo tendrá o deberá desarrollarlo, porque en algún momento deberá compartir. Bien, hay una parte de creación de contenidos digitales, que es, digamos, que ahí podemos llegar o no podemos llegar, si no creamos los contenidos desde cero, por lo menos ser capaces de remezclar respetando la autoría del otro y citando correctamente. Hay aspectos de seguridad, de los riesgos de Internet y demás, que podemos trabajar en las aulas con los chavales. Y, finalmente, resolución de problemas. Bien, y así, por ejemplo, cuando hablamos de descriptores y demás, en el área de informatización y alfabetización informacional aparece, digamos, 6. Pues gestión de la identidad digital, partición en línea, interacción mediante tecnologías y demás. Bien, y así en cada una de ellas. Vale, ¿y esto dónde desemboca?
Pues esto desemboca, por ejemplo, que en la formación permanente del profesorado se establecen acreditaciones en base a este marco de referencia. Es decir, cuando tú haces una actividad formativa, en la parte de atrás del certificado te aparece, oye, con este curso, cuyos contenidos eran tal, que ya aparecía, digamos que al realizar este curso lo que acreditas es este y este. Estás trabajando, digamos, estos niveles de la competencia digital en cada una de las áreas. Y eso viene en el certificado. ¿Y a dónde nos lleva esto? Pues nos lleva, por ejemplo, a un portafolio de la competencia digital docente. Y ese portfolio, digamos, lo que tú tienes son, tú vas metiendo evidencias de tus logros, ¿de acuerdo? Hay logros que te los da automáticamente el ministerio, tiene una mochila, tiene un esto de insignias y automáticamente te los va dando. Y te lo da, por ejemplo, aquí vemos uno, es creación de recursos EDIA. El poseedor de esta insignia ha creado recursos educativos del proyecto EDIA, lo que les reconoce con el nivel C1, Bien, ¿por qué? Porque es un recurso educativo abierto. Y al ser un recurso educativo abierto es creación de contenidos digitales, digamos, es un nivel ya bastante altito. Y se quiere un montón de destrezas digitales. Entonces, ¿vale? Así tendríamos toda evidencia. Si yo tengo un blog, subo en mi blog. Si he publicado un artículo en una revista, publico el artículo. Si tengo una experiencia de aula, subo mi experiencia de aula, etcétera, etcétera. Después tú puedes pedir el pasaporte. El pasaporte lo pides, tienes una casillita donde tú has ido aportando evidencia y después el organismo correspondiente te certifica si has alcanzado el nivel o no lo has alcanzado. Pero claro, esto que parece aquí una especie de juguetito, esto de juguetito no tiene absolutamente nada. Esto tiene un proyecto de orden ministerial en el que reconoce, es un proyecto de orden ministerial de abril del 18, en el que te reconoce al portfolio de la competencia digital docente como instrumento de certificación de la competencia digital. O sea que vamos más allá de un badge o vamos más allá de una pegatina. O sea, estamos hablando de algo bastante serio. ¿De acuerdo? O sea, estamos hablando, digamos, de BOE, no estamos diciendo otra cosa. Este es un proyecto de orden, en este momento está ahí en stand-by, pero eso está en borrador. Eso ha pasado un proceso, sufrió un proceso tuvo su proceso de alegaciones y de tal, de momento está parado. Pero aquí, lo que pone es que, y es lo que comentaba el otro día, ayer con un compañero, esto está amparado, ¿dónde está amparado? En la estrategia Rethinking Education del año en la estrategia 2020. Es decir, esto aparece ya en uno de los documentos estos formales que vemos y decimos, bueno, ¿eso qué es? Eso del 2020, 2030, 2040, ¿eso qué significa? Eso son políticas, estrategias en política educativa que se gestionan a largo plazo y que finalmente se van concretando en una serie de acciones, ¿vale? Bien, pues entonces ya lo veis, ¿no? O sea, ya nos piden competencia digital, pero ya van concretando el nivel de competencia digital, ya nos están diciendo, oye, vamos a ver, yo te estoy pidiendo para los alumnos que desarrollen la competencia digital y te lo estoy diciendo así, pero claro, yo al mismo tiempo te estoy diciendo, oye, para que tú seas un docente competente digitalmente, que es una demanda que exigíamos, por ejemplo, en Almería en el año 2009, en una mesa sentado, decíamos, claro, es que en el EAVE de Almería, aquí hay un testigo, Manolo Rubio está ahí, y decíamos, y otros estábamos sentados en una mesa, que yo recuerdo, Daniel Sánchez Vázquez, había un montón, decíamos, claro, esto en algún momento nos tendrán que reconocer de alguna manera el nivel de competencia digital, y es algo que demandábamos, ¿no? Y que 10 años más tarde lo vemos ahí. Entonces, aplica el lema de trabaja que algo queda. O sea, tú quéjate que llegará un momento que en algún momento te oirán. Y te oyen desde el minuto uno. Lo que ocurre es que una cosa es oírte y otra cosa es poder andar. Y entonces cuando ya tú andas, empiezas a andar por aquí y al mismo tiempo por arriba te están diciendo es lo mismo, llega un momento que al final convergen las dos cosas. 10 años después, digo. Con lo cual esto, para los que entonces, digamos, éramos frikis de la tecnología educativa, claro, porque cuando trabajamos con tecnología en el aula y no había ninguna prescripción normativa, decía, claro, es que tú para qué llevas un ordenador, si es que, claro, es que ahora resulta que tendría que ser al revés, es decir, nosotros tendríamos que reivindicar, diciéndolo finamente, tendríamos que reivindicar que la tecnología apareciera en clase. Porque es que, claro, si no hay una parte del currículo, hay una parte del nivel competencial del alumnado que realmente no está adquiriendo. ¿De acuerdo? Bien.
Bueno, pues si un pasito más. Y ya nos está diciendo, vale, muy bien, ahora pensamos en la perspectiva y tenemos un docente digitalmente competente aquí, una isla bonita 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 aquí. Tenemos 700 centros de educación en Andalucía, de primaria, tantos, y ahora resulta de que tenemos una isla competente digitalmente, otra, una en cada centro. Pero claro, ¿qué ocurre? Que esa isla actúa sobre los habitantes de su isla, que es su grupo clase, sus grupos de alumnos y demás. Y la isla llega un momento en que la isla se mueve, la lleva al agua y la desplaza y la lleva a otro centro. Y al alumnado que recoge detrás, ¿qué ocurre? ¿Qué nos interesa? Que no haya una isla. Lo que nos interesa es que esté todo cubierto. ¿Vale? Entonces, en ese sentido lo que tenemos que hacer es pasar del docente digitalmente competente o no, pero isla, porque en muchos casos fuera digitalmente competente o no, digamos, está aislado, a integrarlo plenamente en la organización como nodo y como nodo digitalmente competente. ¿Y eso cómo se hace? Difícil, pero claro, de nuevo el legislador nos pone un modelo y nos dice, vamos a ver, igual que tengo un marco de competencia digital para la ciudadanía, tengo un marco digital de competencia digital para las organizaciones. Y entonces, después llegaremos nosotros y concretaremos y llegaremos a las organizaciones educativas digitalmente competentes, porque nosotros trabajamos en educación. Entonces, en este marco, pues te hablan de liderazgo y gobernanza, lo que hablamos es importantísimo, que hablaba con Sofía, es importante que los equipos directivos tiren del carro, ¿eh? Porque si no hay liderazgo, el liderazgo no está en la cabeza, no se lo cree, evidentemente, es lo que os digo, si hay un chef que no sabe hacer bacalao al pil pil, sus alumnos no van a saber hacer bacalao al pil pil en condiciones porque no se lo vas a poder prescribir. Reinterpretación del currículum, hay por ahí, bien, se promueve el contenido digital y recursos educativos abiertos, se rediseñan, reinterpretan los currículos. Esta es una parte importante, porque claro, hay veces que decimos, es que, claro, yo no doy geometría porque geometría aparece al final del libro de texto. Y claro, es que a mí no me da tiempo a dar 15 temas. Pero es que el currículo no te dice 15 temas, el currículo te marca una serie de contenidos, una serie de competencias y en ningún momento te dicen que tenga que ser el tema 15 del libro que tú has cogido como guía de referencia, no tiene por qué ser el tema 15 tuyo de tu secuencia de clase. Puede ser la unidad 1, perfectamente, puede ser tu unidad 1, que sea una unidad de geometría donde tengas que diseñar una maqueta y que a partir de ahí trabajes con números de todos los tipos. Trabajes escala, trabajes con números decimales, trabajes... Entonces, lo que te piden aquí es que tú reinterpretes el modelo y reinterpretes el currículo. ¿Y cómo reinterpretas el currículo? Reinterpretas el currículo y realmente haces tus propios contenidos con ayuda de la tecnología. Digamos, haces tus secuencias didácticas. Bien. Pues el marco DISCOM para organizaciones consta de 7 elementos, ¿vale? Que son estos que están aquí. Bien, colaboración y networking, prácticas de evaluación. Claro, y decimos, bueno, pero yo... Y ahora decimos... Pero ahora decimos, bueno, ¿y yo cómo sé, yo como organización, en qué nivel estoy respecto a este marco? Yo no sé cómo me evalúo, porque claro, en el marco de competencia digital... Tú empiezas a evaluarte, responde una serie de preguntas y te evalúa. Entonces tú dices, bueno, ¿y una institución educativa cómo se evalúa? Pues, ¿cómo nos vemos si estamos guapos, estamos feos, tenemos ojeras? Pues, echándonos un selfie, ¿verdad? Nos vemos, nos echamos las fotitos y los vemos. Uy, me he levantado regular, ¿verdad? Pues realmente esa es la herramienta que te permite diagnosticar. Hay una herramienta que la Unión Europea nos pone a disposición de los centros educativos que se llama Selfie. Y ese selfie lo que te permite, mediante encuestas a alumnado y profesorado, lo que permite es diagnosticar el estado de situación de la organización educativa respecto a tecnología. Bien, basado en el marco DISCOM-OR. Es decir, ese instrumento está pensado para medir
digamos, cada uno de los ámbitos. Bien, ¿cómo funciona Selfie? Selfie funciona, pues adaptas a tu centro, le metes los datos, coleccionas entrevistas de los profesores, del equipo directivo, de los estudiantes y de los estudiantes. Bien. Con lo cual tenemos herramientas ya donde mirarnos. Ya no vale decir, yo es que no sé si soy bueno o competente digitalmente o no soy bueno o competente digitalmente. Ya no se trata de que tú digas que eres bueno o no eres bueno, se trata de que te vayas a un marco de referencia, te midas y veas cómo estás. ¿Cómo sabes que estás más gordito o más delgado? Te pones en una báscula y te mides y te dices, pues tengo que perder o tengo que engordar. ¿Cómo sabes de cuánto estás de alto o de bajo? Exactamente igual, midiéndote. Aquí no hay ninguna, o sea, cuando te habla de Selfie, te dice que todos los datos son anónimos, no hay ninguna mala interpretación de los datos, son datos a nivel macro para gestión de políticas educativas y demás, que nos darán información para poder avanzar. Bien, claro, porque ahí realmente sabremos si podemos ofrecer una educación digital de calidad o no la podemos ofrecer. Bien. Claro, pero es que resulta de que el título de esto era Competencia digital docente y organizaciones educativas digitalmente competentes para favorecer el desarrollo de la competencia digital del alumnado, porque no olvidemos que todo esto para qué lo hacemos, para ofrecer la mejor educación a nuestros alumnos. Y entonces, claro, la mejor educación ya hemos dicho que tiene que ir acompañada por tecnología. Bueno, pues hay un proyecto que no es un marco de referencia porque no evalúa, pero sí que a través de escenarios, a través de situaciones de clase, a través de tareas, digamos, está viendo el grado de adquisición de la competencia digital del alumno. Porque claro, hablaba con un compañero ayer de Madrid, en Madrid tienen los institutos de innovación tecnológica. Claro, le han puesto un portfolio, Mahara, le han puesto, entonces tienen ahí sus tareas y tal. Entonces es lo que dice, oye, tiene sentido de que si ahora estos alumnos que tienen un ordenador por cada uno de los alumnos y están trabajando de esta manera, tengan un reconocimiento a efectos de que realmente han hecho esto. Porque claro, no es lo mismo un alumno que ha estado trabajando con tecnología, digamos, de manera continua, a unos alumnos que no, que finalmente llevan la misma calificación. ¿Entendéis, no? O sea, es igual un alumno que trabaja con tecnología que un alumno que trabaja sin tecnología. Al final en el boletín de calificación en ningún momento aparece eso, cuando realmente lo que tenemos es una evaluación por competencias que realmente no llevamos a la práctica. Y si la competencia digital no es trabajada, debería ser no evaluada, porque es que yo no la he trabajado, ¿de acuerdo? Y sin embargo no aparece así. Bien, luego ya tenemos, digamos, el puzzle montado. Bien, el reto es complejo, pero claro, realmente merece la pena. Bueno, y en todo este marco, no voy a apurar mucho porque la presentación la tenéis, en todo este marco voy a aterrizar un poquito. En todo este marco lo que tenéis es que la Administración Educativa Andaluza, aprovechando todos estos marcos de competencia digital, ¿vale?, ha elaborado un plan. Hay un plan, hay una estrategia a nivel institucional y esta estrategia a nivel institucional pasa por escuelas conectadas, que es darle conectividad con fibra y banda ancha, además, un entorno de aprendizaje que llegará y recursos educativos abiertos, que estará próximamente, y también un nuevo programa de digitalización de centros. ¿Qué se pretende en este programa? Este programa es el que pretende realmente llegar a que las instituciones se conviertan en organizaciones educativas digitalmente competentes en un periodo de 3 años. Bien, ese es el objetivo. El objetivo principal no es otro que es un programa de digitalización de centros que lo que persigue es la transformación en organizaciones educativas digitalmente competentes de las instituciones educativas adscritas. Este año ha sido el primer año de implantación y hay 551 centros. 551 centros. Los números son escalofriantes. Ahora, hay una responsabilidad también muy importante, porque claro, hay centros que, digamos, están demandando respuestas y ahí es donde hay que echarles una mano y ayudarles en todo lo posible, porque son centros, son instituciones educativas, ¿no entendáis?, que se quieren convertir en este tipo de organizaciones. Bien, ¿lo veis? Involucran a todos los actores. Bien, ¿en qué ámbitos trabaja? Pues trabaja, muy fácil, trabaja en 3 ámbitos, que son los 3 ámbitos en los que trabaja el marco DISCON.org.
es decir, el marco de competencia digital para las organizaciones. Es organización, procesos de información y comunicación, pero claro, es que aquí nosotros venimos a enseñar y a aprender, luego tiene que afectar a los 3 ámbitos. ¿Bien? Cada uno de estos ámbitos parece que está desvinculado del otro, pero realmente no es así. Los 3 ámbitos están totalmente conectados, de tal manera que si yo ofrezco información a la familia sobre la evolución del aprendizaje de un niño, automáticamente va a haber una mejora, se supone, por lo menos va a haber un interés por parte de la familia en la mejora de los procesos de enseñanza-aprendizaje. ¿Bien? Bien, en primer lugar pondremos el foco en estos 2, ¿de acuerdo? En organización del centro, y los procesos de información y comunicación. Bien, ¿con qué herramientas? Pues nosotros en el sistema educativo andaluz tenemos una herramienta que realmente nos permite hacer gran parte de este trabajo. Y es una herramienta que hay muchas veces que la ponemos en cuestión, es una herramienta que en el año 2010 nos dice que es la herramienta por excelencia de la herramienta que se debe utilizar para cualquier comunicación en el ámbito educativo en el marco de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. Bien. Vale, y entonces, claro, pero como estamos en un contexto digital, esas herramientas han evolucionado y evolucionan a dispositivos móviles. Tenemos sus aplicaciones correspondientes, que esta es para los profes y esta es para las familias. Si un profesor mete calificaciones aquí, la familia lo recibe. Si un profesor emite una observación de una actividad, una observación, la familia. Si una familia quiere comunicar una ausencia al profesor, comunica por aquí. Si quiere pedir una tutoría, la puede comunicar por aquí. Bien, son totalmente complementarias. Una trabaja al ámbito del profesor y otra trabaja a nivel de la familia. Bien, ¿qué nos propone PRODIS? Pues mira, no voy a entrar ahí, pero en la organización del centro es muy importante elaborar protocolos en relación a la gestión de espacios, establecer horarios compatibles con el desarrollo de la competencia digital. ¿Por qué? Porque claro, si tenemos un aula de informática o tenemos los medios que tengamos, los tenemos que distribuir de tal manera que todos podamos acudir a ese laboratorio de informática. En fin, bien, procesos de información y comunicación. Un momentito. Bien. Ahí. Proceso de información y comunicación. ¿Qué es lo que tiene que hacer simplemente una institución educativa? Es comunicar lo que pasa en la institución educativa. Es decir, tiene que tener presencia en Internet, tiene que tener presencia en redes sociales, tiene que comunicar, tiene que utilizar los distintos canales de información para llegar a las familias. Bien, ¿cómo? Pues mediante una página web, mediante un seguimiento académico. Mirad, por ejemplo, un cuaderno del profesor con esta herramienta, le llega, cuando tú le pones un examen a un niño, una prueba escrita, le llega un mensaje al padre, a la madre, al tutor, la tutora le llega un mensaje y entonces sabe que el día tal tiene una prueba de matemáticas. Entonces se puede realizar un seguimiento académico, ya no sabemos no es que no sepamos lo que tiene que hacer. Y es calificaciones totalmente transparentes, es decir, cuando tú haces una prueba escrita, la calificación llega de tal manera que al final del trimestre, al final del periodo lectivo, no nos encontramos que cuando entregamos los boletines de calificación, es que yo no sabía que mi hijo había suspendido cada uno de los exámenes, que en todo momento tiene la información en tiempo real. Hombre, ¿qué es lo que nos gusta a nosotros como usuarios? Yo suelo decir que nosotros como prestadores de servicios tendremos que dar los mismos servicios que nos gusta recibir como usuarios. Es decir, si yo tengo una cita médica y me gusta que me envíen una notificación recordándome que tengo la cita, si hay una prueba de mi hijo, pues a mí no me molesta que me pongan que tiene una prueba escrita mañana, ¿verdad? Es lo más lógico. Bien. Tutoría y observaciones compartidas. Por ejemplo, cuando un profesor se entrevista con una familia, el profesor con la familia tiene las distintas materias y, por ejemplo, en matemáticas, pues le dice, en el examen tal tiene esto, en esto lo hicimos y no está corregido, el trabajo de la actitud, hace las tareas, no las hace, se muestra muy distraído, etcétera, etcétera. Con lo cual, cambia el paradigma ya de la tutoría y del seguimiento educativo.
si una familia no puede acudir por cualquier motivo al centro, la familia sí dispone de ese seguimiento académico sin poder acudir. O cuando acude a una tutoría, acude poniendo el foco en una determinada materia. Si, por ejemplo, ves que le cuesta trabajo lengua, o le cuesta trabajo mates, o le cuesta algo, ya digamos pone el foco ahí y muestra interés por eso en particular, no simplemente por obtener los números. Bien. Digitalización. Si queremos convertir nuestro centro en una organización educativa digitalmente competente, ¿qué tenemos que hacer? Pues no hacer los mismos informes de 11 veces. ¿Me explico? Si tenemos un modelo de recogida de información, que ese modelo de recogida de información sea uno. Claro, si nosotros tenemos aquí un procedimiento de gestión de incidencias TIC, por ejemplo, y llegan a través de un formulario de Google, pues ese es el procedimiento. Lo que no vale es que se me ha roto el ordenador del aula 5 en un papel, se me ha roto el ordenador del aula 8, la pizarra digital del aula 9 no funciona, no. Es un procedimiento de gestión que llega a través de una página web, a la página web del centro. Todo el mundo sabe dónde está. Llega, escribe en el formulario y se notifica la incidencia y se podrá solventar. Y no hay discrepancias, no es yo te dije hace un mes que no funcionaba tal cosa, no. Usted me lo dijo ayer. ¿Bien? Bien, ¿ves? Formulario que te permita, estás en la sala de profesores, quieres poner una incidencia, tienes tu nombre cargado, automáticamente llega, o con un QR, con la dirección de internet. Bien, claro, pero hemos visto dos ámbitos de actuación que hasta ahora no prestábamos mucha atención y que son elementos clave, insisto, los dos primeros que hemos puesto son elementos clave, porque claro, lo que viene ahora, que yo os dejo un montón de evidencias por ahí, es que ya gracias a las TIC, digamos, hay nuevas relaciones. Por ejemplo, una evidencia sois vosotros, que nos hemos presentado al principio y que venís, pues se establecieron relaciones gracias a la comunicación. Mirad, a través de un blog, por ejemplo, puedes reflexionar sobre si una práctica funciona o no funciona. Ese es un artículo del año 2011, donde en verano, en el mes de agosto, en vacaciones, publicaron en un blog un montón de profesores dando su opinión sobre si tachar las cosas o favorecer, digamos, andamiar a partir del error, es decir, fomentar el error como estrategia de aprendizaje, ¿entiendes? Y esas cosas, por ejemplo, no las puedes debatir en tus centros porque no tienes posibilidad, sin embargo, en un entorno conectado sí. Bien, mirad, fijaros de dónde viene esto. Lo que yo decía, la importancia de tener una organización educativa digitalmente competente. En el año 2011-2010 yo estaba en un centro educativo, entonces en un momento determinado hablo con el director y me dieron destino en otro centro. Y entonces dice, claro, y yo daba clases de matemáticas con ordenador las 4 horas a la semana, con sus cuadernillos de trabajo y con ordenador de la escuela TI 2.0, con los pequeñitos que habéis visto. Claro, cuando te vas, dice, bueno, ¿y el año que viene estos alumnos qué? Yo lo siento mucho, pero claro, el año que viene puede ocurrir varias cosas. Y entonces se me ocurrió, como soy matemático, se me ocurrió definir unos modelos de ecuaciones. El año que viene puede ocurrir varias cosas. Y puede ocurrir que yo suponía, hacía una catalogación de profesor 1.0, alumno 1.0, profesor 2.0, alumno 2.0, es alumno que ha usado la tecnología o alumno que no ha usado la tecnología, profesor que usa la tecnología en sus clases y profesor que no. Y entonces llegábamos aquí y decíamos, por la hipótesis 1, que el punto de partida sea que los profesores y los alumnos sean 1.0. En este caso no ocurría eso, porque tenía que ya los alumnos eran 2.0, luego estábamos aquí o estábamos aquí, ¿vale? Y si veis es amarillo, verde y rojo, un código semafórico. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque esta situación que está aquí, en alumnos 2.0 y profesor 1.0, es decir, alumnos que han usado la tecnología de manera habitual, y profesores que no han utilizado la tecnología de manera habitual ni la quieren utilizar, es una fuente de conflicto este modelo de ecuación. Claro, porque puede ocurrir que salga exactamente igual, que no haya pasado absolutamente nada a lo largo del año, pero que los alumnos estén demandando trabajar con eso. Pero claro, puede ocurrir que llegue un momento que ante la demanda, esta es muy buena, porque ante la demanda de los alumnos, el profe dice, bueno, pues venga, vamos al lío y vamos a hacer unas cosillas y poquito a poco se ponen las pilas y se pone a evolucionar. Y este modelo realmente es muy bueno, pero claro, esta es fuente de conflicto. Esta porque ha pasado un año y no ha ocurrido nada. Entonces, claro, y entonces nos encontramos actores como el amigo José Luis Castillo y tal, que decía, claro,
decía, te propongo ampliar el sistema de ecuaciones, que sea un profesor 2.0 más un profesor 1.0, porque él siempre va en la búsqueda de las redes. Claro, y va diciendo, oye, que un profesor ayude a otro. Claro, la mentorización, la mentoría, es decir, yo, digamos, si un profe quiere tirar, y entonces ¿a dónde desembocamos? Desembocamos en organizaciones educativas digitalmente competentes. Porque claro, es que nos tenemos que ayudar mutuamente porque el objetivo es común. Es decir, no busquemos el profesor 2.0 y el profesor 1.0 fuera de casa, si es que lo tenemos en casa. Es decir, el trabajo de mentoría ha de hacerse dentro, desde la propia organización. Igual que vemos que el modelo de formación en el centro, como decíamos ayer, Sofía, es el que triunfa realmente, porque es el que está contextualizado, el que conoce la realidad del día a día. Bien, o sea, que vemos que hay cosas que realmente cuando te pones a indagar, realmente esas demandas han existido a lo largo del tiempo. Y claro, y te permite colaborar a través de redes, la Red Iberoamericana de Docentes o redes como la OEI, que existen, por ejemplo, en una investigación con profesores de Argentina y españoles sobre actitud en la matemática, a un congreso iberoamericano de educación matemática, eso desde casa, es decir, no te mueves, tienes presencia porque hay nuevas relaciones gracias a ti. Colaborar con una cátedra de Argentina en la distancia y este es un caso crucial de cuando un alumno el alumno se mueve e intenta cubrir las necesidades. Fijaros este contexto. Vídeo publicado en YouTube. Estamos hablando de año 11 o año 12. Os pongo las realidades para que veáis qué poquito hemos avanzado en mucho tiempo, aunque creamos que hemos avanzado mucho. O sea, lo que estamos dotando de cuerpo a necesidades que han ocurrido a lo largo del tiempo. Un alumno que necesita hacer un trabajo con una herramienta, Wiris, parecida a GeoGebra, una herramienta de cálculo simbólico, ¿vale? El alumno le pide, tiene que hacer un trabajo, pero normalmente en clase decimos, hazme un trabajo de, y no concretamos trabajo. El alumno se busca la vida fuera. Y entonces mi pregunta, yo siempre empiezo por aquí, ¿es YouTube una red social? Es la primera de las primeras redes sociales. A través de un vídeo que publica en Wiri, el alumno me escribe un mensaje privado y dice, tengo que hacer un trabajo sobre tal, como veo que usted controla, a ver si me podría ayudar y facilitarme algo. Automáticamente contesto al mensaje privado, le doy información, además de los vídeos publicados y otros más que tenía. Y claro, y decimos, claro, es que son alumnos, son desagradecidos, están en el siglo XXI y no tienen nada que ver con nadie. Ha llegado, no. Al cabo del tiempo, no recibo eso, recibo un correo electrónico diciendo, he entregado el trabajo, me han puesto un 10 sobre 10, he entregado el trabajo y le doy las gracias por eso. Y entonces le digo, pues estupendo, digo, ¿cómo ha quedado? Me lo entrega, digo, ¿te importa que lo publique en el blog? Sin ningún problema. Y le digo, mira, vamos a esperar a que te lo evalúen y cuando te lo evalúen, claro, porque yo no tenía nada que ver con el alumno, es un alumno que estaba a 600 kilómetros de distancia, en Albacete y yo en Huelva. Vamos a esperar a que te lo evalúen, cuando se lo evalúan me vuelve a escribir 10 sobre 10, evidentemente. Era un trabajo con cálculo de derivadas y demás que... Bien. Cuando esto lo publico, y entonces cuando lo publico en mi blog está publicado el producto del alumno, está publicado la experiencia, está publicado todo. ¿Quién pierde en este tipo de escenarios? En este tipo de escenarios con tecnología no pierde absolutamente nadie. Mira, no pierde legitimidad el profesor que le propuso un escenario de indagación o de investigación que lo alentó a buscarse la vida fuera. No pierde el alumno que fue competente buscando las fuentes de información, que es que muchas veces hablamos de informatización, alfabetización informacional y tal, búscate la vida. Él se buscó la vida en Internet y la encontró. Es decir, lo importante muchas veces no es saber hacer las cosas, sino tener el teléfono de quien sabe hacerlas, ¿no? Entonces, él buscó a alguien que sabía hacerlas. Y ahora, a partir de ahí, la experiencia está publicada en el blog, es decir, se presentó el trabajo en su momento, etcétera, etcétera. Nadie pierde, y eso es un producto que queda ahí para siempre. Claro, entonces, ya lo veis, ¿no?, lo que puede ocurrir. Ahora te decía, ¿cuántos alumnos tengo? Tengo los mismos alumnos que tengo a diario y uno que me vino puntualmente por esta vía y otro que me llega con un mensaje directo esporádicamente a través de Twitter pidiendo información de tal cosa, pero no estás desbordado por este tipo de escenario. ¿Bien? Bueno, yo ahí tenía, ahí no los voy a poner porque no quiero esto, ahí tenéis ahora lo que viene son propuestas de enseñanza-aprendizaje con escenario mediado por tecnología en matemáticas. Pero claro, lo que queremos buscar es el alumno digitalmente competente, pero el salto cualitativo
que yo me quería referir es enmarcar todo eso en la organización del centro y en que todos tiremos y todos funcionemos a la vez. Aquí, pues, por ejemplo, es matemáticas, contraste de información y tecnología. Esto es huelga de basuras, los basureros se ponen en huelga en Sevilla, cuando hay Semana Santa, escucho un medio de comunicación, según los medios tienen intereses partidistas, de un partido político o de otro, un medio dice que prácticamente no hay basura en las calles, otro medio dice que la basura llega hasta el techo. Entonces, claro, yo ante eso digo, tengo que llevar a la clase para fortalecer el pensamiento crítico. Busco en la bandeja de la radio de las dos emisoras, le pongo los dos podcasts correspondientes, los alumnos analizan y a partir de ahí generan una serie de tareas. Bien, es más, hay un contexto matemático que fue la que realmente me inspiró, que decía, son 7 toneladas, mañana habrá 14 toneladas, pasado 21 toneladas, con lo cual me estaba dando progresión aritmética. Pero a partir de ahí también utilicé salubridad, estaba en un contexto de Semana Santa, la Semana Santa de Sevilla es brutal, entonces ellos con medida de presión, unos alumnos escuchaban, es que ¿cuáles son los motivos? Es que no le quieren pagar, el otro, es que son unos flojos, no, y entonces, entre todo, al final, claro, habla de salubridad, es peligroso tener la basura en la calle sin recoger porque es un problema de salud pública, etcétera, etcétera. Entonces, son contextos pero son contextos de informatización, etiquetas de los huevos. Muchas veces vemos los huevos y asociamos el 0 con un 0 en matemáticas, pero realmente en el 0 del huevo es el mejor huevo que te puedes comer, porque es huevo de gallina ecológica. ¿Vale? Entonces, a medida que interpreta la etiqueta, aquí vemos la importancia de código alfanumérico, pero yo aproveché para que a partir de aquí grabaran audios, grabaran podcasts. ¿Por qué? Porque yo estaba en un momento en que me interesaba que mis alumnos fortalecieran la competencia comunicativa. Entonces eran tareas de matemática, tareas alfanuméricas vinculadas con otros contextos, ¿vale? Bien, y tenían que elaborar en este caso un producto digital. Es lo que digo, si el docente no promueve, no tiene acceso a esos medios, a esas fuentes de información, no tiene destreza en herramientas digitales, difícilmente puede poner una tarea que pida esto al alumno. Bien, trabajar con Google Maps desde arriba, por ejemplo, teníamos la mina de corta atalaya, cuando estaba en Zalamea, teníamos la mina de corta atalaya, que es la mina a cielo abierto más grande de Europa, y los alumnos no la conocían, que la tenían al ladito. Bien, y entonces a partir de ahí, trabajando con GeoGebra y trabajando con Google Maps, puedes llegar a ver la magnitud que tiene, etcétera, etcétera. Bien. Hay más, ¿vale? Pero voy a ir terminando. Esto está aquí. Bien. Trabajo colaborativo con Google, se llamaba Google Docs en su momento, era una hoja de cálculo que trabajaban cada grupo en una pestaña y cuando veían que se movía todo aquello en el año 2010, aquello era como magia, tú lo ponías a fluir en la pizarra digital y decía, madre mía, iba cambiando pestañas, decía, ahí estoy yo, le iba saliendo, le creaba a los alumnos las cuentas y trabajaba en el propio documento. Esta es una fase entera, desde el diseño de la encuesta, desde el diseño entero con el formato hasta la recogida de información, hasta esto y hasta una presentación de autoevaluación, pero no autoevaluación como la autoevaluación la tenía ya, tenían que sintetizarme cada uno de los parámetros estadísticos del estudio en una presentación, porque lo que me interesa es la capacidad de síntesis. Pero claro, lo que te lleva la sorpresa es a ver que un alumno en cuarto de ESO con 16 años no ha trabajado nunca de manera colaborativa. Y te dice, he aprendido que trabajar en equipo puede ser una ardua tarea si no sabes cómo hacerlo, pero que nunca es tarde para aprender. Porque claro, había un alumno que ese era un alumno isla, era muy potente, pero claro, nunca trabajaba en red, nunca. Y claro, con estas cosas consigues que trabajen de una manera distinta y que al mismo tiempo se posicionen y se den cuenta de dónde está. Bien, bueno, hay un mogollón que no voy a entrar. Trabajo por proyectos. En matemáticas se puede trabajar. De los primeros proyectos del proyecto EDIA de matemáticas, se me ocurrió una boda que fue un desastre. A partir de un vídeo de una boda que fue un desastre, generé una situación. Es una boda desastre en el que nada funcionó bien, el salón tal. Bien, entonces le ponía el vídeo de introducción y le puse, pues... triste y conmovido por esta situación de esta pareja, hemos decidido poner en marcha una empresa de gestión de eventos para que no ocurra esto. Y entonces, a partir de ahí, generamos Evento Solution, servicio integral.
y entonces pues hay que comprar todo, hay que simular la compra del material en una página web con hoja de cálculo comprando el catering, hay que diseñar el plano y la distribución de las mesas, hay que hacer todo, la puesta en marcha desde esto. Eso es un recurso abierto, manipulable y de todos los colores. Bien, bueno, pues yo creo que lo vamos a dejar ahí, bien, y vemos, Tulbos, niñas, STEM, vocaciones científicas, si es que aquí no hay más. Cuando las niñas se ponen a trabajar con ordenador, realmente le echan la pata al niño. Es que muchas veces lo que tenemos es simplemente el acceso, pero no estamos hablando de superioridad ni de inferioridad ni nada, sino que estamos hablando de que lo que estaba hablando en el taller anterior con Antonio, a efectos de pensamiento computacional, las niñas son más estructuradas y están más centradas en el trabajo en la primera, en primaria y secundaria están más centradas que los críos están más dispersos. Entonces, cuando tú le pones escenarios de estos de control y las niñas se suben arriba, se empoderan y se vienen arriba, es tremendo, de verdad. De los mejores resultados, esto es un proyecto de investigación y de los mejores resultados eran niñas, en este caso. Lo que pasa es que era una evaluación, digamos, con protección de datos y no se puede filtrar. Bien, bueno, esto es lo último, esta es la penúltima y la última. Me interesa la capacidad de síntesis, me interesa su creatividad, me interesa todo de ellos, me interesa despertar cosas que no se despiertan de otra manera. Entonces, lo último era esto es de antes de ayer. Cualquier herramienta digital, me da igual, le pongo 16 herramientas digitales de creación de cómics. En clase simulamos con alguna de ellas, me da igual la herramienta, o sea, yo no le voy a dar un curso de Tondún, no le voy a dar un curso de tal, me da igual, porque yo doy un curso, digamos, yo lo que busco es fomentar el trabajo, y ya está. La conclusión es que si a la infinidad de herramientas que tenemos le añadimos buenas propuestas didácticas, no hay obstáculo que se resista, ¿vale? Muchas gracias.